Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted se encuentre, en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo. Estamos en un nuevo episodio de el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Hoy tengo una invitada espectacular, porque yo tengo una especial simpatía por estas mujeres feministas que son capaces de juntar su crecimiento académico, de conocimiento. Yo quiero decirles que esta es una personaje que cuando uno ve su hoja de vida, se encuentra que incluso está en una cosa que pone como educación continua, porque siempre está aprendiendo, leyendo, y tiene por supuesto su título y sus premios. Es abogada de origen, luego tuvo una especialidad en violencia como un posgrado, y después ha tomado toda clase de cosas, y es como un personaje que, siendo activista sin dejar de estudiar, ha podido participar en muchas iniciativas, no solo que también académicas, sino en muchas iniciativas de movilización de las mujeres. Yo le decía a Emma Obrador Garrido Domínguez, que es ya me explicó que es Obrador Garrido, un apellido compuesto de su madre, ¿o no? ¿De tu padre? Ok, yo me equivoco, perdone. Ella nació en Veracruz, probablemente por una casualidad como la mía, que yo también nací en Veracruz, y después, en los últimos años, quizá 20, un poco más, es ciudadana del Estado de México. Emma, muchísimas gracias por estar con nosotras este día. Querida Sara, gracias por la invitación y gracias a tu audiencia por escuchar este podcast. Muy bien. Entonces, como les decía, es una activista. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo te iniciaste en el activismo feminista? ¿O qué te pasó? Pues yo creo que mi historia de vida, el ser hija de una madre responsable y ocupada de sus hijas, pero sin haber tenido una figura paterna tan cercana, agradezco la aportación biológica de mi padre, pero el estar cerca de una familia de mujeres poderosas que emprendieron, que buscaron profesionalizarse, fue un primer indicio de feminismo, de que las mujeres podíamos hacer grandes cosas, que las mujeres podíamos ser profesionales, que las mujeres podíamos ser autónomas económicamente. Eso lo viví en mi casa con mi mamá. Y mira que puedes tener los años de mi hija, ¿eh? Quiero decir que eres ya una generación cuando ya estaba el feminismo a todo lo que da. Totalmente, así. Yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Ahí tuve una base completamente social. Mis estudios tienen que ver con ayudar a la sociedad. Luego empecé a trabajar en la Procuraduría Agraria. En la Procuraduría Agraria el servicio social fue muy importante. Yo trabajaba con mujeres en el campo y sabía de sus problemáticas, de lo que estaban atravesando en sus vidas cotidianas, y eso pues me fue acercando poco a poco al feminismo. Pero cuando llegó al 100% fue cuando ya estaba casada y en uno de esos momentos en que yo checaba mi vida, decidí entrar a la Asociación de Colonos del Fraccionamiento donde vivía, allí en Zona Esmeralda. Y justamente cuando entro a la asociación, entro en el área jurídica. Entonces yo comienzo a manejar el área jurídica de la asociación, y ahí lo que sucedió fue que venían muchas señoras a contarnos que estaban viviendo violencia. Y a mí me hablaban a cada rato para decirme: licenciada, ya está acá una vecina que el marido la golpeó, no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Y entonces esa fue una aproximación por ahí del 2005 para crear una organización en el 2007 que es AMAM, Mujeres Abrazando México. Es una organización internacional que fundamos entre varias compañeras de donde estábamos en esta asociación de colonos, esta asociación vecinal, y que teníamos muy clara la situación que vivían las vecinas ahí en el fraccionamiento. En Esmeralda, ¿es Naucalpan eso? Es Atizapán de Es Zaragoza. Atizapán Yo de soy Zaragoza. vecina de Atizapán de Zaragoza.
Y ahí fue en donde hablamos con el presidente municipal y le pedimos que nos mandaran unas unidades móviles para que las mujeres pudieran pues conocer sus derechos o pedir asesoría sobre los casos que tenían, y de repente nos dicen, ¿saben qué? Ya no vamos a mandar la unidad móvil porque está saturada la unidad móvil, y resulta que también tenemos situaciones de violencia en otras colonias que están más necesitadas. Pues eso sucedió, y Carla Langle, que es una de las fundadoras de la organización, un día me dice, oye, Emma, ¿cómo podemos hacer para fundar una organización de la sociedad civil? Y empecé a decirle todo lo que es el proceso legal para que fundáramos la organización. Y luego me dice, ¿qué requisito será el más indispensable? Y yo le decía, pues ponle nombre a la organización. El nombre es Y quizás así se ahorita lo más llamó. indispensable. Y Ajá. entonces decidimos ponerle a Más Mujeres Abrazando México, que fue una organización que comenzamos a trabajar. Yo ahora lo analizo con mucha frialdad y creo que trabajábamos desde el asistencialismo. Pero después eso nos acercó a que nos capacitáramos a los estudios de género, y eso... ¿Y dónde te capacitaste tú en los estudios de género? Yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México, Ajá. en la especialidad en género, prevención de la violencia y políticas públicas. Fuimos la primera generación, impulsamos que se hiciera, justamente queríamos tener acceso a estudios de género en el Estado y no existía. Un poco para entender estas vecinas que planteaban cosas y por dónde era la salida. Y no sabíamos, Okay. no estábamos Ajá. especializadas. ¿De qué en año la estamos materia. hablando? Estamos hablando como del 2006. Fíjate, dijéramos que menos de 20 años, o sea, Así más o es. menos eres una feminista reciente. ¿De qué serás? ¿De la tercera generación del movimiento de los 70? Pues yo creo que te digo que viví el feminismo en otros momentos, en otros momentos de mi vida, pero ya declararme como feminista, que yo creo que fue un proceso para mí en lo personal muy fuerte, porque justo éramos, Carla y yo decíamos cuando íbamos a los eventos, no, nosotras no somos feministas, nosotras queremos el bienestar de las mujeres, pero no somos feministas, ¿no? Ahora son feministas y quieren solamente el bienestar de las mujeres. Asistencialismo. No, ya pasamos por muchas etapas. Dejé que el feminismo atravesara mi vida, no solo la educación desde el género y la especialidad, sino experimentando todas las posibilidades que podía haber. O sea, yo me cuestioné mi sexualidad y de repente me doy cuenta que pues yo soy lesbiana, que no me gustaba la heterosexualidad, ¿no? Pero yo había estado casada 2 veces. No, creo que es una generación donde fue para mí difícil venir justamente de una madre que para ella lo importante era el casamiento y formar una familia. Entonces eso, pues, por supuesto que permeó en mi vida, ¿no? Pero claro, el feminismo me salvó. Oye, acercarme al feminismo me salvó. Porque después, en estos 18 años, has estado como asesora, asistente, ahora estás en el Observatorio de la Violencia del Estado de México. El Estado de México, para el auditorio, es uno de los estados que, de acuerdo con la estadística y la información, incluso oficial, es uno de los estados de mayor violencia contra las mujeres de todo tipo, y en algún momento, por algunos años, tuvo el primer lugar en asesinato o feminicidio en el Estado de México, que está ahí parado, que ni para atrás ni para adelante, según yo. Pero ¿cómo fuiste entrando a esto que yo digo que es hacer política feminista? Es decir, los grupos feministas y dialogar con el Estado para que hiciera política de género. Dando la atención. O sea, teníamos una atención a una mujer en situación de violencia. Una vez llegó una señora, me hablaron a las 3 de la mañana a la casa para decirme que una señora que había estado atendiendo, el en su proceso. El marido había llegado en la madrugada drogado, alcoholizado, y que la había sacado a balazos de su casa y estaba en la calle con 2 hijos con discapacidad. Entonces, en ese entonces que no tenía yo la preparación, que estaba yo en un proceso de aprendizaje, lo que hice fue llevármela yo fui y la llevé a una casa de una compañera que me decía, mira, yo tengo una casa en renta y ahorita no está rentada, la puedes llevar ahí. La llevamos ahí, la sacamos. Pero la policía vio del fraccionamiento que yo había ayudado a la señora, no vio a dónde la llevé, pero sí vio que la había sacado.
Entonces lo que sucedió fue que el marido al día siguiente fue a reclamarme a la casa. ¿A tu casa? A mi casa, donde tengo a mis hijas, porque la gente de fraccionamiento le dijo dónde vivía yo. Entonces irrumpió en mi privacidad y yo me di cuenta del riesgo que estaba viviendo y que tenía que profesionalizarme y acercarme a las autoridades para poder brindar una atención mejor y más segura para quienes estaba atendiendo, ¿no? Para las mujeres, no ponernos en riesgo. Y eso lo aprendí al golpe, ¿no? Ante la situación que se presentó. Y después de eso, pues empezamos, el trabajo de AMAM fue importante, comenzamos a hacer una organización internacional, teníamos enlaces con compañeras en España, compañeras en Argentina, compañeras en Colombia, compañeras en Cuba, que estábamos intercambiando feminismos y opiniones sobre lo que era la violencia que estábamos viviendo, desde la perspectiva de género estábamos trabajando. Y pues eso hizo que pudiéramos tener incidencia con precisamente las autoridades, se empezó a abrir un espacio de diálogo con las autoridades, conformamos lo que fue el primer sistema en el Estado de México para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Antes de la ley o después de la ley? No, después de la ley. Después de la ley. ¿A ti realmente casi entras al feminismo cuando se hace la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, que es 2005, claro, 2006, 2007 se hizo vigente, claro. Así es. Te tocó ya esa y te tocó la ley de igualdad y Así un proceso ya legislativo. Ya viví la herencia de las feministas que han estado precisamente durante muchos años impulsando porque hubiera estas leyes. Entonces sí, somos de las beneficiarias de este trabajo tan extenuante que han hecho las compañeras feministas en México. ¿Y cómo te ligaste a los grupos? Fíjate que... Porque por un lado está tu tarea de profesionalizarte para que la gente, el auditorio, el diálogo que tenemos, se den cuenta de que no se puede ser lo que yo llamo, soy una grosera, feminismo silvestre, que es simplemente lo que se siente, que no te gusta, pero no estudian, ¿no? Hay que estudiar. Pero, ¿cómo te ligaste entonces a los grupos feministas que había ya, en esa época, cualquier cantidad? Nosotras estábamos haciendo reuniones con mujeres, hacíamos círculos de mujeres. Entonces eso nos llevó a conocer otros grupos de mujeres, grupos feministas también. Y pues cuando nos reconocemos como feministas fue por el proceso que teníamos, que nos dimos cuenta de que no podíamos trabajar desde la perspectiva de género sin que nos afectara en nuestra vida, sin que nos transformara la vida. Eso es el feminismo. El feminismo transformó mi vida, me cambió completamente. Entonces fue como parte del proceso, en esa praxis. Y justo fuimos al Encuentro Nacional Feminista de Guadalajara. Nosotras nos movimos fuimos un camión de mexiquenses al Encuentro Nacional Feminista, gestionamos para llegar. Y ahí en el Encuentro Nacional Feminista, cuando estábamos en el encuentro, nuestra prioridad era precisamente que se dictara la alerta de violencia de género. No se había dictado la alerta de violencia de género. No es hasta 2015. Así es, para el Estado de México fue un proceso muy largo, fue una exigencia constante y no salía la alerta para el Estado de México. Entonces, llevamos el tema de la necesidad de la alerta, los feminicidios, que en ese momento éramos el número 1 de los estados con feminicidio, y pues toda la experiencia que habíamos tenido con las madres víctimas de feminicidio, con lo que era vivir la periferia y vivir en carne propia todas estas afectaciones, ¿no? Esta falta de políticas públicas, esta falta de seguridad en el espacio público, todo eso lo estábamos identificando y lo llevamos a Guadalajara. Y ahí en Guadalajara en el Estado de México, y se reconoció la necesidad, las compañeras del encuentro reconocen la necesidad y se planea el Encuentro Nacional Feminista para el año 2015 en Estado de México, en Toluca. Y pues ahí impulsamos y empezamos a hacer un trabajo de articulación maravilloso que se llamaba Femigrantes.
Ajá. que eran unos conversatorios feministas, que fuimos a 46 conversatorios feministas en toda la República Mexicana, preparando precisamente esta articulación para que llegaran al Encuentro Nacional Feminista. Articulación quiere decir enlazarse unas con otras, coordinarse y decirle al público que tenemos una enorme tradición al respecto, prácticamente desde los años 30 en que se creó el Frente Pro Derechos de la Mujer. Las mexicanas, se los digo para que no le cuenten y no le digan, ¿no? Las mexicanas hemos sido capaces de ponernos el apellido feminista sin miedo del siglo XIX y la organización plural, las alianzas, las coordinaciones, ¿cómo le llama? La articulación de que unas y otras hablemos, y aquí hablo de todas las profesiones y de todas las actividades. Emma, pero cuando yo veo otra vez tu hoja de vida, en estos 18 años, cientos de talleres, cientos de reuniones, la organización de un encuentro feminista que debió haber sido como el número 9 o 10 o más. El 10. El 10, no estoy mal. El 10, desde que se comenzaron, no me acuerdo cuándo, muchachas, esta nueva modalidad, pero seguramente como en los años 80 fue el primero que nos preparamos para un primero latinoamericano, que fue en Tasco. Eso sí Así me es. acuerdo. 87. Eso sí me acuerdo. Emma, y esta experiencia con el movimiento feminista que ya vimos cómo te incorporas y conoces a los colectivos, en estas experiencias, antes de hablar del Estado de México en concreto, ¿qué es lo que te dicen que ha pasado con el movimiento? ¿Qué es el movimiento si alguien te preguntara? ¿Somos nada más nosotras las que asaltamos los monumentos y nuestro pañuelo verde? ¿O son las señoras que dicen que son del movimiento y están en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados o en la Presidencia de la República? Yo creo que el feminismo en México es hacer una cuerpa colectiva. Una cuerpa, y le digo cuerpa porque es el cuerpo que nos ha expropiado el sistema. Cuando nosotras recuperamos ese cuerpo, yo tengo una cuerpa. Yo soy en esta cuerpa de mujer, en esta cuerpa de feminista. Sí. Pero cuando comenzamos a articular varias cuerpas, hacemos una cuerpa colectiva. Entonces creo que hay muchas organizaciones, muchas colectivas, que yo veo la maravilla de las colectivas de jóvenes, pero también organizaciones de feministas de muchos años ya. Las que llamamos institucionales o tradicionales. Exacto, pobres. institucionales. Y yo creo que también feministas que han llegado a espacios de toma de decisión, porque el mismo movimiento ha abierto los espacios. Entonces es justo que si hemos abierto espacios para que lleguen las mujeres, estén las mujeres ahí en ese lugar haciendo incidencia para los temas que tiene el feminismo, ¿no? Para la libertad y la seguridad de las mujeres, por la autonomía plena de sus cuerpos, para vivir seguras. Todos estos temas se meten en una agenda de las mujeres. Entonces nos ha costado mucho trabajo, pero así se ha creado esta colectividad con toda esa diversidad de colectivas y de organizaciones y de feminismos, ¿no? Creo que son ¿Tú crees que estamos en un muy buen momento? Creo que estamos en un momento histórico en México. Creo que es un momento en donde muchas mujeres jóvenes, que decimos, jóvenes, se han sumado, que muchas estudiantes se han sumado, que es como una reacción a la violencia que vivimos en México, una reacción a los feminicidios, a las desapariciones, unirnos para tejer estas redes y fortalecernos en estas colectividades ha sido un paso muy importante. Creo que el feminismo se ha encumbrado mucho en México. Creo que las mujeres van tomando la calle, van tomando los espacios públicos, que cada vez más surgen las manifestaciones que hacen la iconoclasia, pero bueno, la iconoclasia es también un elemento muy importante de un sistema en donde nos invisibilizan, en donde naturalizan la violencia, en donde no tenemos nombre en las calles, en donde los monumentos no hablan de las mujeres, sino es desde la reproducción, ¿no? Entonces, todo eso. ¿tú dirías que ha evolucionado mucho más el movimiento
una anécdota, un paréntesis aquí en este espacio, me explicó la iconoclasia mi nieta, que tiene 18 años, y yo no sabía qué era. ¿Tú dirías que el movimiento está mucho más vivo que las instituciones creadas, empujadas por el movimiento, lo que se llama políticas públicas? Sí, creo. Sí. Sí, creo que estamos. Mira las manifestaciones que se han hecho, porque hicimos también una manifestación muy importante el 24A de 2017, que fue la Primavera Violeta, así se le Así puso. se llamó, sí, claro. La Primavera Que Violeta. fue además a nivel nacional. Que fue un movimiento que se hizo a nivel nacional, pero además ese 24A venimos del Estado de México marchando en caravanas desde Ecatepec de Morelos y llegamos en transporte público, en las caravanas, como sea, metro, camión, lo que fuera, llegamos hasta el Zócalo, justamente con esta necesidad de hacer visible el machismo que vivimos en México y que está golpeando muy fuerte la vida de las mujeres jóvenes, ¿no? Sí. Desde el espacio público, con el acoso, hasta el acoso y el hostigamiento sexual laboral y las desapariciones, los feminicidios, ¿no? O sea, son una serie de constantes que estamos viviendo y que atraviesan nuestra cuerpo, ¿no? Que atraviesan este cuerpo y tiene un efecto. Y el efecto es que salimos a marchar y que ya estamos cansadas y decimos basta al sistema. Le estamos diciendo ya no podemos más, necesitamos vivir una vida libre de violencia y vivir conforme al reconocimiento a nuestros derechos humanos. Sí, pero si vamos más a prisa que las políticas públicas, yo quiero decir al auditorio que, bueno, que sí incidimos, que nos metimos con el Estado de México por ese primer lugar y por una respuesta positiva del gobierno de decir, sí, vengan a averiguar. Ahí hace Marcela Lagarde uno de los 10 estudios que realiza para hacer la ley. Y el Estado de México, que además tiene la mayor cantidad de población del país, que es muy variada. Hay mujeres del campo y de la ciudad, hay obreras, hay mujeres profesionistas, hay universidades. ¿Tú crees que ha respondido el Estado de México con este señalamiento después de ese periodo largo que no quería la alerta de género? Creo que se han hecho intentos. No te voy a decir que no se ha hecho nada porque sería invisibilizar lo que hemos tratado de colocar en la agenda, los temas importantes. Creo que la alerta de violencia de género necesita hacerse una evaluación completa con una valoración del impacto que ha tenido la alerta, porque... Si la ha tenido. Exacto, si la ha tenido, porque justamente tenemos 2 alertas en el Estado de México, la alerta por feminicidios y de violencia contra las mujeres y la alerta por desapariciones. El Estado de México, mira, vivir la periferia es terrible porque tú vas por a Ecatepec, donde está la central de abastos, por ejemplo en Ecatepec, y tú vas a ver que en esa avenida que te lleva a Texcoco, que es una avenida que es un poco entre el campo y la ciudad, ¿no? Y lo que ves son muchachas que están en la calle y que cualquier transportista las puede subir para llevárselas y le hagan sexo servicio. Y que están ahí en la calle y que son muchachas jóvenes y a las vistas de las autoridades, y eso se ve ahorita, las desapariciones de las jóvenes que vienen migrando también en el Estado de México, en la zona de Tultepec, de Tulpetlac, en la zona de Cuautitlán, en la zona de llegando a Tlanepantla, por donde viene la bestia, por ahí se van quedando las chicas. Y todo eso está a las vistas, es algo que se vive todo el tiempo, que la gente lo sabe, que lo conoce, pero que no ha sido suficiente para generar los medios y la política necesaria para erradicar esta problemática. Eso hace porque se hizo mucho ruido en el gobierno anterior, antes del de la maestra, de que se había avanzado y que era el estado que tenía mayor número de puntos de mujeres, que se habían hecho, que estaban en construcción, no sé si ya terminaron las ciudades para las mujeres, que mucha capacitación, que una fiscal especializada había avanzado, bueno,
Irina, ¿no? ¿Cómo se llama? Dilcia Espinosa. Dilcia, sí, Dilcia era la fiscal, pero la mujer esta, doña, la de la mamá de la niña que hizo Irinea. Raya, de Irinea, reconoció que muchas cosas buenas, pero en el Estado de México se sigue hablando de los mismos problemas. Siguen siendo una realidad. Sigue siendo una realidad que cuando sales a la calle y tienes que tomar el transporte público, las chicas que salen de la secundaria o de la preparatoria para ir a sus casas y ven a un grupo de hombres en el paradero, se hacen a un lado. Se hacen a un lado. Eso nos habla de un daño psicológico en las chicas. Hay una percepción de inseguridad constante. ¿Qué de hace el riesgo. gobierno? Pues yo creo que el gobierno está haciendo cosas que son necesarias, pero que no son suficientes. Por ejemplo, en este caso se les da capacitación a los policías que están ahí al pendiente de los paraderos. O en la calle, sí, claro. O en la calle. También se ha tratado de hacer algunas políticas en el transporte público, de poner letreros con números de emergencia. En el transporte, poner que lo que es la violencia contra las mujeres. Entonces tú te ves imágenes en el transporte con estos mensajes. Pero sí creo que es todo un sistema con una violencia estructural, tejida, enraizada, en donde pues la corrupción, la impunidad están todo el tiempo presente en este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, los transportes públicos pues son de líderes políticos, sociales, y no siempre hacen su trabajo ni adoptan las medidas necesarias para trabajar los temas, ¿no? Cuando se hizo la investigación del feminicidio era muy claro, como 10 municipios muy complejos, entre otras Tlanepantla, Ecatepec, Naucalpan, Chalco, Nesa, con cifras terribles. Ahí vemos la extensión del Estado. Uno puede comprender eso. ¿Cómo lo está enfrentando la gobernadora? Es decir, hubo un cambio. Ya la gobernadora tiene 2 años. Sí, la gobernadora tiene 2 años. Y la 4T tiene 2 años. Uh-huh. Yo creo que es muy importante que hagamos la evaluación para saber qué es lo que está pasando, si se puede levantar la alerta, si no se va a levantar la alerta. Se dice que han bajado el número de feminicidios. Yo creo que algo importante es que a lo mejor ha aumentado el número de denuncias porque ahora las mujeres conocen más sus derechos. Por ejemplo, en el caso de Cuautitlán, acabo de estar dando capacitación allá y me decían, es que aquí en Cuautitlán ha aumentado el número de denuncias, pero es porque de mujeres violentadas, de mujeres violentadas. Sí. Exacto. Denuncias de mujeres violentadas, y lo han hecho porque ahora conocen su derecho. Entonces, como conocen más sus derechos porque se les ha dado talleres, porque se les ha dado capacitación, porque se ha ido a las comunidades, entonces ellas ya tienen más voluntad y más criterio para denunciar esta violencia. Y eso pasa, pero yo no quiero ser improvisada. Me ven improvisada diciendo que la alerta no ha funcionado. La alerta tiene sus bemoles, tiene que hacerse un análisis serio de la alerta de violencia de género. Creo que se hace un gran esfuerzo, que tenemos pues problemáticas que están en el fondo, que tiene que ver con la población, con el flujo de población. Creo que son 15 hay. Municipios, ¿no? Los que tienen alerta. Sí, así es, de 125 municipios, pero son solamente los municipios 15. más grandes también. Uh-huh. Como dices, Nesa, Chalco, Ecatepec, Tlanepantla, Naucalpan, Tultitlán también está en alerta. Entonces, todos estos municipios, pues, se les ha bajado presupuesto. Ahora hay una preocupación para ver qué es lo que va a pasar con el presupuesto de la alerta, porque el presupuesto de la alerta pues ha servido para hacer trabajo en los municipios, uh-huh, ¿verdad? Desde hasta educar a los presidentes o a las presidentas municipales, ¿no? Sí, y a sus equipos, que es un trabajo que es complicado porque cambian cada 3 años. Cada 3 años cambian los equipos. No tenemos un servicio profesional de carrera en donde la gente que se está capacitando pueda quedarse para continuar con su formación y su profesionalización, sino que los cambian cada 3 años. O sea que es un reto para la maestra, para un reto enorme para la gobernadora, porque yo creo que sí ha faltado
yo lo que percibo es como que no ha faltado cercanía con las colectivas, con las organizaciones, como que hay siempre un temor a que van a venir las de la marcha o van a venir las que vienen y rompen y queman y entonces pues no queremos tener cercanías con las O sea, hay una compañeras. ruptura del diálogo, un poco lo que pasó a nivel nacional con el gobierno que acaba de irse, que no habló con todas las feministas, sino solo las que están muy de acuerdo con ellos. ¿Esto es necesario? ¿Podría cambiar? ¿Hay necesidad de hacer una presión a la gobernadora? Ahora que además ustedes o ustedes están en la lucha por la legalización del aborto. Así es. Es un diálogo importante el que es necesario porque pues vemos que se generan las políticas públicas, pero no son políticas públicas porque no están con quienes estamos viviendo la problemática, no estamos participando en la construcción de esas políticas. No se nos está escuchando. No es lo mismo hacer un estudio en donde se nos utilice como conejillos de indias, nada más, y a que participemos en todo este trabajo que se está haciendo. Creo que ha hecho falta tener ese diálogo con la gobernadora y con sus equipos de trabajo. Creo que justamente he pedido una reunión con la secretaria y de las mujeres en el Estado de México. Justo hoy me estaban diciendo que vamos a tener esa primera reunión, pero sí siento que es como una resistencia para que la gobernadora nos reciba. Nosotras metimos un oficio justo ahora con la despenalización del aborto, pidiendo una reunión con la gobernadora y sin embargo no se nos ha contestado. Y lo que nos contesta es el oficio que pedimos a la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres nos contesta, pero para que nos atienda otra persona más de su equipo, ¿no? La directora de transversalidad. Entonces creo que sí es como, no sé si están delegando muy bien las responsabilidades o si Eso hay, quisiéramos, ¿no? o si hay una resistencia a atendernos de manera personal Y en el y caso de la directa. iniciativa de aborto, las diputadas sí las recibieron, están en diálogo con ellas. Claro que sí, eso fue muy bueno, sentimos un gran avance. Yo siempre estoy pensando que ojalá que podamos despenalizar el aborto, que se haga la despenalización del aborto mientras la pueda ver, ¿no? Siempre estoy pensando, yo quiero verlo, quiero ver que se despenalice el aborto, que es una En el lucha Estado de en México, el sí. Estado de México de años, de que las mujeres van y quienes necesitan interrumpir su embarazo vienen a la Ciudad de México a practicárselo. Son 62,200 mujeres que desde el 2012 hasta el 2017, hasta el 2020 han interrumpido su embarazo en la Ciudad de México, del Estado de México, mexiquense. 62,000, sí, un poco la cercanía y como está alrededor y se Sí, puede hacer. Eh, Emma, yo creo que hablar del Estado de México es increíblemente gigante, pero estarías de acuerdo con mi resumen. Es el Estado que claramente, por las razones que sean, ha tenido los primeros lugares en feminicidio y en violencia contra las mujeres. Es escandaloso lo del tema de las desapariciones. Y hay un movimiento feminista vivo, muy diverso, no sé cuántas colectivas en el Estado de México, pero un montón, y no hay diálogo con la gobernadora. Es decir, sí es muy importante que sea tiempo de mujeres y lleguen. Y ahora que tú y yo decíamos antes de entrar, ¿qué te parecen los 7 de los 100 puntos del programa para los 6 años de nuestra primera presidenta de la República, que es un cambio histórico? pues mira, yo lo que te quiero decir al respecto es que tengo una preocupación muy grande respecto a que desaparece el Instituto Nacional de las Mujeres y con ello me quedo preocupada por el Proigualdad, que es un programa muy importante para transversalizar la perspectiva de género a nivel nacional. El Proigualdad implica presupuesto etiquetado para trabajar estos temas en los estados y que justamente ahora con el cambio a secretaría, no sé si la secretaría va a generar algún programa de este tipo o
cuál va a ser el eje rector de las secretarías y dentro del plan nacional vamos a tener un eje con perspectiva de género, un eje para la igualdad sustantiva, un eje para erradicar la violencia contra las mujeres, como habíamos tenido en los planes anteriores con incidencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Creo que sí está rebasado el instituto, que creo que sí es necesaria una Secretaría de las Mujeres para tener un mayor nivel de incidencia, pero también hay preocupaciones al respecto. O sea, me preocupa esto. Las organizaciones estamos con la voluntad de trabajar. Creo que no se nos debe de dejar a un lado, que esta colaboración es importante en una coyuntura crítica que implica un sistema paritario y un sistema en donde está gobernando por primera vez después de 503 años una gobernadora. Creo una, que una presidenta. Una presidenta, perdón, una presidenta. Sí, 503 años. Bueno, podría ser aplicable para el Estado de México. Una presidenta que se quedan cortos estos puntos, ¿no? Se quedan cortos estos puntos que... Pues habrá que ver, porque se supone que cuando tú y yo estamos grabando, este día que... sí, se va a hacer la reforma constitucional. Se ¿no? van a entregar las iniciativas. Ajá. Quizá pedir como mirar esas iniciativas, ¿no? Justo Sí. para eso, para ver dónde están los ejes, que no es solamente ley, Así sino las cosas ejecutivas. Así es. Pues esperamos que podamos imaginar. Comentábamos también, solo para despedirme con el público, los jueves, en esta tradición de la mañanera, los jueves son los jueves de las mujeres. Ahí van ustedes a poder conocer a muchas mujeres que han estado en la historia. No sé si conocer otras cosas, pero por lo pronto a las mujeres ya es importante. Muchísimas gracias, Emma. Muchas gracias a ti, Sara. Pues hasta la otra semana nos escucharemos en el podcast de La Lubera, Feminismo desde Cero o Feminismo Cotidiano, una producción de la Organización Editorial Mexicana. Agradecemos cada ocasión de un episodio esta apertura para escuchar las voces de las mujeres, de la misma manera y al mismo nivel que agradecemos a esta enorme empresa. Agradecemos a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría, encargadas de la edición y de la producción del podcast. Y en esta ocasión agradecemos mucho la compañía de Tania Domínguez, que nos ha estado grabando para alguno de nuestros canales de YouTube, donde usted va a disfrutar los gestos, la manera en que movemos las manos, Emma y yo. Muchas gracias, Emma, y a ustedes hasta la próxima.